Al hablar de las revoluciones sociales, ser las preguntas ¿cómo es que surgen estas? ¿Por qué se dan las transformaciones tan bruscas y violentas? Todo esto dará un preámbulo del contexto revolucionario y de la sensación social. Con el planteamiento de estas cuestiones, nos enfocaremos en cómo funciona una sociedad y cómo se da el choque entre clases. El desarrollo de las fuerzas productivas, entendiendo a esta como el proletariado, llegará a un punto cúspide que dará como resultado roces con la estructura social en la que se encuentre. El Estado tratará de intervenir para buscar una vía de escape del problema generalmente a su favor. Cuando se genera esta dinámica da como comienzo en la humanidad una época revolucionaria donde las emergentes clases progresivas lucharán contra la clase explotadora. Claro está que, a lo largo de la historia, estas fricciones no siempre terminan de cuajar para convertirse en épocas revolucionarias. Asimismo, cuando se entra a la dinámica de la revolución, se da como ley general el cambio y la reestructura. Después de este pequeño análisis sobre el origen de las revoluciones, nos podremos enfocar directamente a la Revolución Mexicana. El entender de esta revuelta mexicana será plasmada con diferentes perspectivas generacionales. Como aquellos que vieron de cerca o estuvieron involucrados en la lucha, estos tendrán presentes una ilustración de la revolución meramente campesina, popular, agraria y nacionalista. Estos dejarán los cimientos para la siguiente generación que se involucraría más al tema de la revolución, teniendo una inclinación a lo narrativo y siendo estos más objetivos, dejando de lado ese sentimiento tan cercano a la revolución activa. Por último, llegar a la generación que contara con más archivos que comprender, estos buscarán ver los huestos de la revolución desde abajo hacia arriba en cuanto a los estratos sociales se refiere. Aún también muchos de esta misma generación tendrán una contradicción misma, concluyendo que los de abajo o los de a pie solo eran carne de cañón. La Revolución Mexicana ha llevado a muchos debates históricos a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que resalta más en esta guerra civil es el impacto social que repercutió a toda la población mexicana. Sería fácil hablar sobre lo belicoso y valeroso que fue este movimiento. Sin embargo, muchas de las veces se pierde el sentido social que éste lleva inherente dentro de sí. El movimiento social de la revolución está presente hasta nuestros días cuando se presentan situaciones o deslices políticos en México. Salen a relucir destellos de la lucha que se vivió y quedó impregnada en el pueblo. Es prudente revisar los primeros pasos del inicio de este movimiento, pero más prudente será ver el suelo donde se pisaron y pintaron estas huellas de lucha. Ya recalcando esto y dejando de lado la entrevista del periodista James Krellman, concedida por el presidente Porfirio Díaz en 1908, será mejor remontarnos a las etapas precursoras y también devolviéndonos atrás. En las etapas donde el régimen mexicano no se preocupará por atender las necesidades populares y serán arrastradas a lo largo del tiempo. Después de la consumación de la independencia, junto con la disputa de liberales y conservadores, saldrá a relucir la inconformidad especialmente de los pueblos indígenas por no tener una restitución de tierras que fueron arrebatados con la dominación española. Dándose el triunfo del liberalismo en la guerra de reforma, se dará una especie de esperanza en poder ayudar la pésima condición que vivía la población de humilde de México. Con el rescate de los bienes y primordialmente las extensiones de tierra, pensando en que éstas se dieran a los trabajadores campesinos que podían hacerlas producir, solo que la gran necesidad del gobierno de obtener recursos harán que se vendan a la gente adinerada, formando una nueva élite aristócrata mexicana. No obstante, tras la victoria de la causa liberal, la República se tendrá que enfrentar a la intervención francesa, cosa que entorpecería el crecimiento del gobierno liberal, ya ganada la batalla de ocupación extranjera en México. Propiciará un nuevo mandato del presidente Juárez. Esto dará inquietudes y se hablará del antireeleccionismo como un principio de democracia, algo que más adelante también tendrá repercusión en la historia de México. Con el fallido plan de la Noria II, comandado por Porfirio Díaz, luchando por la no reelección de Juárez, donde no lograra culminar su cometido y que además terminara dedicándose a la vida privada. Posteriormente se suscitará la muerte del presidente Juárez, llegará como presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada,
Tras este interinato se dedicaría a hacer al país más constitucional sin imponer acciones sociales. Al no preocuparse por no atender los problemas populares, se dedicará a recalcar e incorporar las leyes de reforma en la Constitución. Este mismo se reelegirá como presidente y ganará las elecciones de 1875. Porfirio Díaz nuevamente se alzaría en contra de la reelección como lo hizo con Juárez, pero ahora con el plan de Tuxtepec III. Solo que esta sí triunfara, Díaz exponía como argumentos principales: no reelección, la soberanía de los estados, un buen manejo de los fondos públicos, la libertad municipal, impulsos a la instrucción pública, impulso del comercio y la agricultura, respetar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Porfirio y las primeras pedradas. Porfirio Díaz, ya como presidente de la República Mexicana, traicionara los ideales que aclamaba en sus dos rebeliones, eliminando la existencia de la Cámara de Senadores. El presidente considera esta Cámara como un obstáculo para las tareas legislativas para después reincorporarla en 1877. Tras legalizar la posibilidad de reelección después de tener un mandato de 4 años y esta misma confirmada por el Congreso en el año de 1878. Ya proclamará el respeto a la vida humana, cosa que se acabará con la aparición de algunas revueltas, con la idea de sacrificar todo por la paz momentánea de México. Con esto impondrá el terror en la vida del pueblo y se ganará a sus enemigos concediendo tierras y negocios. Posteriormente Manuel González ocupará la presidencia. En esta etapa, el pueblo ansiará la libertad política junto con la libertad económica, escuelas y oportunidades de trabajo. Pero en los 4 años del mandato de González no atenderá la segunda etapa de Díaz. Será recordada por el inicio de la persecución hacia la prensa independiente, un tríada de castigos: muerte, cárcel, destierro. Les esperaban a aquellos periodistas que se atrevieran a criticar la forma de gobernar de Díaz. Adelantando más el tiempo, directamente a finales de su segundo mandato, se vendrían otras elecciones o más bien la reelección. Esto hará despertar el espíritu revolucionario. Si bien la revolución empezaría por la búsqueda de democracia, el tema agrario tomaría más poder tras el otorgamiento de concesiones mal planeadas a capitalistas extranjeros. Por otra parte, el retiro de terrenos a pequeños agricultores y pueblos indígenas dejarán impregnada inconscientemente la cuestión social, estas demandas populares. Este solo dará algo de crecimiento a la débil economía que presentaba México, otorgando grandes concesiones a mexicanos y extranjeros adinerados. Los verdistas serán los primeros en hacer presente la inquietud que se tenía hacia la dictadura. Algunos estudiantes de jurisprudencia formarán grupos antireeleccionistas. Después de 4 etapas en el poder, Díaz no atenderá los problemas sociales. El sector obrero se miraría como un sinónimo de esclavitud. Los adinerados se adueñarían de las tierras. La industria recientemente creada por extranjeros será el principal centro de explotación. El rubro de la educación fue olvidado. El número de analfabetas seguirá creciendo en consecuencia de los malos planes sociales. En ese momento, el gobierno, entendiendo hasta la alcaldía más humilde, será conformado por una aristocracia social que fungirá el papel de opresor de libertades y pensamientos revolucionarios. La brecha generacional alcanzaría a Díaz, el surgimiento del descontento y empuñando el ideal que el mismo dictador haría en sus inicios, como lo era la no reelección. Surgirá en el año de 1893 esa oposición verdaderamente rampante. El periodismo independiente como el Demócrata y la República Mexicana buscaran ser la llave para el despertar del pensamiento revolucionario. Con esto el Club de Obreros Antireeleccionistas también buscara el despertar social del pueblo. Todo esto anudado hará que en San Luis Potosí empiece a mostrarse la nueva generación con pensamientos revolucionarios. El ingeniero Camilo Arriaga formará los cimientos para que personas como los hermanos Flores Magón funden un modesto periódico llamado Regeneración. Este espacio buscará dar a luz las inmoralidades que se ejercían en el gobierno de Díaz. El ingeniero Arriaga, los liberales de San Luis Potosí, los Flores Magón y el licenciado Darnoux formarían una alianza que mostraría frutos tras la organización del Congreso Liberal. Este se reuniría en la capital de San Luis Potosí el 5 de febrero de 1901. La reunión serviría para atacar al gobierno de Díaz. Surgirá una camada de rebeldes políticos también apegados a cualquier síntoma de despotismo y tiranía.
Estos mismos denunciaran la necesidad de atender los problemas agrarios, de tener libertad municipal, tener libertad de expresión, la libertad del sufragio y la no reelección del presidente de la República. El presidente Díaz empezaría a reprimir a sus enemigos. Primero será la disolución de los clubes liberales, posteriormente la aprehensión y encarcelamiento de los dirigentes de los periódicos, junto con su clausura. Muchos de estos no seguirán en la lucha contra el gobierno, solo quedarán los que tendrán arraigado muy bien sus ideales. Por lo general, estos se refugiarán en los Estados Unidos. Después de toda esta revuelta por obtener un cambio, surgirá la figura de Francisco I. Madero. Este tendrá el propósito fundamental de tener un cambio político, siendo la democracia la base principal. Al aparecer Madero, no tendrá respuesta popular por pensar que el pueblo mexicano no estaba preparado para poder ejercer la democracia. Con Madero al alza y con la sucesión presidencial de 1910-5 publicada en 1908, se sumará con el tiempo el Plan de San Luis VI en el año 1910. Ya con el movimiento armado en movimiento, también se suscitarán movimientos campesinos. Estos movimientos aparecerán en los estados que no tenían la importancia para los planes maderistas. Uno de ellos será el movimiento de Emiliano Zapata, que perseguía sus propios objetivos sin darle prioridad a las preocupaciones políticas nacionales de Madero. Esta diferencia de intereses será expuesta principalmente por el tema agrario, esto dado a que el Plan de San Luis tenía solo una referencia intrascendente en cuanto a la restitución de tierras adquiridas de manera ilegal. En algunas regiones se presentara una reforma agraria de facto. Estas de manera anárquica y local a estos movimientos organizados. Se sumarán otras revueltas campesinas, venganzas locales, toma de tierras, ataques a terratenientes, realizadas por campesinos pobres y poco antecedente. Maderista, estos movimientos locales eran naturalmente vengativos, estos se dirigían en contra de personas en específico y rápidamente la gente los calificarían como bandidos. El surgimiento de los personajes revolucionarios y su simbolismo. La Revolución Mexicana mostrará un ejemplo de la transformación de suceso histórico mitificado a conciencia social. Esta transformación os aportará instituciones sociales y hará que se adopte una cultura política al narrar la historia a tal punto de volverlo algo mítico. Los personajes que se involucren en ella se transformarán en héroes. La revolución será presentada de distintas formas, tanto de la perspectiva de científicos, artistas, cineastas o incluso hasta los mismos revolucionarios. Cada uno de ellos tendrá su propio análisis, su manera de representarlo y sus intereses sociales o personales. En este caso, será mejor abordar la conciencia colectiva, una revolución forjada en la memoria de las personas. Estas son expresadas en forma de anécdotas inexactas, con falta de coherencia, pero que pasan de generación en generación, esto a través también de elementos simbólicos y escénicos. Los personajes revolucionarios mutarán a actores sociales cuyas victorias o actos impactarán en algún sector de la población. Las características de estos se adaptarán al sector que más semejanzas tenga. Ahora trataremos de interpretar el pensamiento del colectivo, refiriéndonos a los personajes como el mito y la opinión pública a lo largo de la historia. El personaje principal después de la clase trabajadora será Porfirio Díaz. Las características de este serán la de un autócrata, un duro soldado experto, rebelde, como político mal orador. Tomado como referencia en su personalidad el dividir para vencer, ahora mirando a su antítesis, Francisco I. Madero, un hombre muy demócrata, idealista, con poco carácter. Será la opinión social y popular la que decida quién de estos dos triunfe en sus objetivos, pero a su vez esta misma será el motivo de su decadencia. Cosa que no sucederá con Francisco Villa, un tipo insubordinado, anárquico, rudo, desconfiado y astuto, pero con una gran virtud, la de simpatizar con la población de a pie, que, en el México de ese entonces, será muy abundante. Caracterizado por sus planes sociales, pero también cuestionado por su violencia. La gran semejanza de Villa siempre será Emiliano Zapata, un típico campesino apegado a su tierra, de extrema pureza, buena fe y honradez, siendo algo similar a Villa en cuanto al tema social, pero principalmente por su tema de interés.
siendo la cuestión agraria el símbolo de su bandera. Conclusión, la Revolución Mexicana siempre tendrá el sinónimo de revolución social. Este choque de ideales de la clase trabajadora y los pensantes direccionaran a un rumbo más concreto del que se tenía hasta ese momento esta lucha armada entre mexicanos, que inmiscuyó todos los aspectos posibles de la vida mexicana, dará como resultado una serie de mejoras a las clases menos favorecidas. Está más que claro que la repercusión de este movimiento dejará al final de ella una serie de tambaleos del Estado, un poco de tropiezo más en cuanto a democracia, refiriendo a las acciones de Plutarco Elías Calles. Pero al fin y al cabo una temporada de paz para el mexicano. Esta llamarada de revolución quedará impregnada en todos los aspectos y se verá ilustrada en la expropiación petrolera de 1938, ya que, con la situación en contra de los trabajadores mexicanos por parte de las empresas extranjeras, se dará un duro revés a las empresas del exterior, las cuales no tenían consideración social. Cárdenas y pondrá en marcha reformas sociales, tanto en el ámbito ferrocarrilero, agrario, créditos a sectores productores y un modelo educativo, el cual se denominó socialista. Todo esto mencionado será lo que el pueblo mexicano añoraba, aunque al gobierno de Cárdenas se le ha denominado como populista, será el parteaguas para una época en la cual se debatirá el sentir del sector trabajador. Después de la etapa postrevolucionaria, vendrá para México un crecimiento en todos los sectores, pero quedando esa espina de tener una democracia más completa, ya que al tener el poder un solo partido político en el poder, el tema de coacción se es más evidente. Claro está que con ello se establece, como en el porfiriato, una estabilidad sujeta a la pérdida de inclusión social en cuanto a los ámbitos de la política en México. En conclusión general, la revolución presentada en 1910 es la revolución popular de un pueblo cansado de estar callado, de estar sometido y despojado de la meritocracia, un desbalance de clases. Algo que tenía que llegar para florecer un país que desde su nacimiento siempre permaneció en guerra, un cambio que hizo aparecer de las obras el valor de la mujer, del hombre, de la niña y el niño, de los viejos. Un impulso que se transformó en valor para afrontar el enredoso camino que se le venía al mundo con las nuevas ideologías venideras.